Y ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Demos una muy cálida bienvenida a nuestro maestro, el reverendo David Lippold. Por favor, tomen asiento. Dios les bendiga. Estoy muy agradecido por el privilegio de compartir con ustedes Romanos, el fundamento del creyente. Abramos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 1. Lo que está escrito en el libro de Romanos me salvó la vida. Y no solo mi vida, sino la vida de todos los que han creído lo que dice sobre cómo ser renacido. De hecho, las verdades expuestas en esta epístola doctrinal pueden llevar a cualquiera que esté dispuesto a creer desde las profundidades de la muerte espiritual a una vida nueva en Cristo Jesús. Aquí hay algunas preguntas que podrían hacerse sobre Romanos. ¿Por qué deberíamos estudiar el libro de Romanos? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque es el comienzo, el punto de partida para el conocimiento de toda la verdad que Jesucristo proclamó que enviaría después de su ascensión. Además, Romanos es la piedra angular y el fundamento de toda creencia y educación cristiana. Se ha dicho que Romanos contiene el ABC de la educación cristiana. Y las verdades reveladas en Romanos nos aseguran que nuestra integridad se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en nuestras propias obras. Estas son grandes razones para que estudiemos Romanos. Aquí hay otra pregunta. ¿De qué trata esta epístola? Romanos establece el propósito de Dios. Comunica lo que cada creyente es en Cristo y lo que cada creyente tiene en Cristo. Lo diré nuevamente. Romanos comunica el propósito de Dios. Comunica lo que cada creyente es en Cristo y lo que cada creyente tiene en Cristo. Además, Romanos presenta las mayores verdades fundamentales de todos los tiempos, mostrando cómo todo hombre está total y absolutamente muerto en pecado y transgresiones, espiritualmente muerto y perdido. Pero en Cristo Jesús, los que creen son justificados por Dios. ¿Quién escribió esta epístola? Leamos Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, un hombre que había sido un cruel y violento perseguidor de la iglesia, pero que después de renacer fue un siervo de Jesucristo. ¿Y a quién está escrito Romanos? Vayamos al versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos. Los que son renacidos son los amados de Dios, son los llamados santos. Los santos son los que Dios ha puesto aparte. En general, esta epístola está escrita a nosotros, los creyentes, la iglesia de Dios. En esta enseñanza veremos que Romanos se divide en tres secciones: doctrinal, transicional y práctica. Los capítulos 1 al 8 son doctrinales, muestran lo que Dios hizo por nosotros y en nosotros. Los capítulos 9 al 11 son de transición, están dirigidos a los judaítas y a los gentiles y cubren verdades importantes sobre la creencia, el gran amor de Dios por Israel y en el capítulo 10, cómo renacer.
Y los capítulos 12 al 16 son prácticos. Muestran lo que hacemos en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Romanos es el fundamento del creyente. Y para que cualquier cosa pueda desarrollarse con calidad y perdurar, tiene que comenzar con una base sólida. Para el creyente, Romanos es ese fundamento sólido, porque Romanos expone la gran doctrina y enseñanza a la iglesia sobre cómo creer correctamente. Así es, para el creyente, Romanos es el fundamento sólido, porque Romanos expone la gran doctrina y enseñanza a la iglesia sobre cómo creer correctamente. Antes de echar un vistazo a las 3 sesiones de Romanos, consideremos brevemente algunos antecedentes históricos. La epístola a Romanos fue escrita entre los años 56 y 59 después de Cristo y fue dada primero a los creyentes en Roma. Cuando Pablo escribió esta epístola, la ciudad de Roma estaba bien establecida, ya que había sido fundada más de 800 años antes, en el año 753 antes de Cristo. En la época de Pablo, Roma tenía más de 1 millón de habitantes y estaba llena de magníficos edificios. Sin embargo, la mayoría de la gente eran esclavos. En esta ciudad imperial convivían el lujo y la miseria. El cristianismo en Roma era bien conocido y ya se había establecido varios años antes del momento de esta epístola. Los creyentes allí eran numerosos. El historiador romano Tácito se refirió a los cristianos que fueron perseguidos bajo Nerón en el año 64 después de Cristo como una inmensa multitud. Ahora miremos en la sección doctrinal de Romanos para ver solo algo de lo que Dios hizo por nosotros y en nosotros. Todavía estamos en el capítulo 1. A partir del versículo 15, Pablo escribe sobre el Evangelio y la justicia de Dios. Versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, judaíta, primeramente, y también al griego o gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí vemos el poder y la justicia de Dios declarados. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en el versículo 17 está la gran verdad de que el justo por la creencia vivirá. La publicación del ministerio Bible Kinds of Faith, tipos de fe en la Biblia, tiene una tremenda nota al pie de página que brinda una comprensión más clara de este versículo. Dice, es por creencia hasta llegar a la fe de Jesucristo que somos hechos justos. Recibimos la fe de Jesucristo al creer. Se ha dicho que el versículo 17 es quizá el versículo clave que revela el tema de Romanos. Mientras exploramos el resto de Romanos, recordemos que el justo por la creencia vivirá. Esta es la verdad en la que queremos permanecer. Vayan al capítulo 3, por favor. En este capítulo leeremos algunos versículos que declaran la justicia de Dios y que Dios es el juez justo. Capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Dios es por la fe de Jesucristo. Tenga en cuenta lo que el versículo 22 no dice. No dice que la justicia de Dios es por obras. Tampoco dice que la justicia es para todos los que la ganen. La verdad es que la justicia de Dios está disponible para todos. Está disponible para todos los que hacen una cosa, y eso es creer. ¿Me quiere usted hablar acerca de una verdad en la que permanezcamos? La justicia de Dios por la fe de Jesucristo es para todos los que creen. Ahora vayamos al capítulo 4 para ver el ejemplo de creencia de Abraham. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado, presentado como justo, no por obras, sino por la creencia en Dios. Abraham creyó a Dios y su creencia le fue contada por justicia. Debido al ejemplo de Abraham de la creencia en Dios, Dios lo llama el Padre de todos los que creen. Leamos esto en el versículo 11. Y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, la creencia, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Abraham es el padre de todos los que creen. Pasemos al capítulo 5. Donde podemos leer la comparación entre lo que hizo Adán y lo que logró Jesucristo. En el capítulo 5, leamos el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como resultado del pecado de un hombre, Adán, reinó la muerte. Pero mucho más reinarán en vida por uno solo, y ese es Jesucristo. ¿Cuánto es mucho más? El léxico griego-inglés de Teller dice: la medida de la salvación por la cual estamos en deuda con Cristo es mucho mayor que la de la ruina que vino de Adán. Excelente explicación. El versículo 17 dice que reinaremos en vida. Eso es esta vida. Debemos reinar en la vida ahora mismo por Jesucristo. La Biblia de las Américas traduce el versículo 17 de esta manera: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recordemos que por Jesucristo debemos reinar en vida ahora mismo. Por favor, vaya al capítulo 8 de Romanos. Romanos 8.
En los versículos 31 al 39, aprendemos que Dios es por nosotros. No somos condenados. Somos más que vencedores. Y absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, Dios es por nosotros. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros. Dios está de nuestro lado y ninguna acusación contra nosotros puede sostenerse. No hay acusación alguna que el adversario pueda presentar que cambie el corazón de Dios hacia usted. No estamos condenados. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Ahora, hagamos una pausa por un momento para ver estas siguientes dos palabras en su Biblia. Están en cursiva. Eso significa que los traductores la añadieron. Y a la Biblia compañera de Bullinger, de Companion Bible, muestra que esas dos palabras deben entenderse como la palabra en inglés deberá. Así que comencemos este versículo de nuevo con eso. ¿Quién es el que condenará? ¿Deberá Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo murió por nosotros y Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él no nos va a condenar. Somos más que vencedores. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Incluso en medio de todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, somos más que vencedores. Somos súper conquistadores por medio de aquel que nos amó. En The New Testament, en Expanded Translation, traducción expandida del Nuevo Testamento de Kenneth Wuest, el versículo 37 se traduce de esta manera. Pero en todas estas cosas, constantemente salimos con más que la victoria por medio de aquel que nos amó. ¿No es esto bello? Sí, somos más que vencedores y nada absolutamente puede separarnos del amor de Dios. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es por nosotros. No estamos condenados. Somos más que vencedores. Y absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Estas son grandes verdades a las que aferrarnos. Ahora consideremos la sección de transición. Por favor, vayan al capítulo 10 de Romanos. Recuerden que los capítulos 9 al 11 son de transición y están dirigidos a judaítas y gentiles. En esta sección, tanto judaítas como gentiles aprenden cómo pasar de ser un hombre natural, de solo cuerpo y alma, a un ser tripartito, de cuerpo, alma y espíritu. Y aprenden cómo pueden pasar de estar espiritualmente muertos a espiritualmente vivos al renacer del Espíritu de Dios. ¿Cómo se renace? Confesando a Jesús como Señor y creyendo que Dios lo levantó de entre los muertos. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versículos declaran buenas nuevas para toda la humanidad. El versículo 13 muestra que la amable invitación de Dios a renacer se extiende a todos. Versículo 13. Porque todo aquel, así es, aquí dice todo aquel, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo, así es, será salvo. Cuando las personas escuchan la verdad acerca del Hijo unigénito de Dios y responden confesando a Jesús como su Señor y creyendo que Dios lo levantó de entre los muertos, son salvos, son renacidos. Y desde ese mismo momento tienen el don de Dios, del Espíritu Santo creado en ellos, que les da una conexión espiritual con Dios mismo. Pasemos a Romanos capítulo 12. Ahora estamos en la sección práctica de Romanos. Los capítulos 12 al 16 son la aplicación práctica, enseñando lo que debemos hacer en respuesta a la verdad expuesta en los capítulos 1 al 8. El capítulo 12 brinda instrucción y aliento sobre cómo vivir victoriosamente dentro del cuerpo de Cristo. En el versículo 1 vemos que el servicio es la única respuesta razonable a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debido a la verdad expuesta en la sección doctrinal, incluyendo que somos más que vencedores y que absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios, Pablo amorosamente nos implora por las misericordias o las tiernas compasiones de Dios. ¿Y qué es lo que con amor se nos implora que hagamos? Presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es nuestro servicio razonable o racional. Esta es nuestra única respuesta lógica a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En el versículo 2 vemos cómo probar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Leamos el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lugar de ser conformados, modelados o moldeados por las influencias de este mundo actual, renovamos nuestra mente con el pensamiento correcto de la palabra de Dios. Vayamos al versículo 10. Este versículo dice cómo debemos pensar y tratarnos unos a otros. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La frase amaos indica un afecto amoroso y tierno. Luego el versículo añade más énfasis al decir con amor fraternal. Y la frase en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, nos dice aún más acerca de cómo debemos cuidar unos de otros, respetándonos y teniéndonos en alta estima. Es posible que lo hayan escuchado de esta manera: Dios primero, otros de segundo, y yo estoy dispuesto a ser tercero. Pasando al capítulo 13, leamos un versículo que habla del amor de Dios. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este versículo no habla de asuntos financieros. Se trata de abordar algo mucho más grande, y eso es el amor. Una nota en la Biblia de Deck dice, esto no tiene nada que ver con tener simplemente deudas de dinero y otras cosas materiales. Simplemente expresa la idea de que los cristianos se deben amor mutuo unos a otros.
Una traducción literal, según el uso de este versículo, es: porque el creyente no debe a ningún otro creyente nada más que amor, porque el creyente que ama de verdad ha cumplido la ley. En el lado doctrinal de Romanos, vimos que somos espiritualmente libres gracias al nuevo nacimiento. Y en el lado práctico, vivimos esa libertad cuando andamos en el amor de Dios. Estamos viendo tremendas verdades para vivir fielmente. Por favor, vayan a Romanos 16. Después de toda la revelación doctrinal y práctica presentada en esta gran epístola fundamental, concluye declarando el misterio. Versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El Evangelio de Pablo es la revelación que Dios le dio acerca del misterio. Cristo en vosotros, siendo la iglesia los llamados, tanto de Judea como de los gentiles, haciendo un nuevo hombre, coherederos y un solo cuerpo en Cristo. Ese es el Evangelio de Pablo, el gran misterio. El misterio que Dios mantuvo en secreto, se lo dio a conocer a Pablo. Y ahora, por las epístolas de la iglesia, todos pueden conocer el misterio. En nuestra breve descripción de Romanos, vimos en la sección doctrinal, vimos solo algunas de las grandes cosas que Dios hizo por nosotros y en nosotros. El justo por la creencia vivirá. La justicia de Dios es por la fe de Jesucristo para todos los que creen. Dios es por nosotros. No estamos condenados. Somos más que vencedores. Y nada absolutamente nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vimos en la sección de transición cómo Dios dispuso un camino para que cualquiera, judaíta o gentil, renaciera al confesar a Jesús como Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Y en la sección práctica, consideramos solo algunas de las maneras en que podemos responder a las grandes verdades expuestas en los capítulos 1 al 8. Respondemos con un corazón dispuesto a servir. Renovamos nuestra mente para poder probar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos tratamos unos a otros con afecto y amor bondadosos, porque el amor es lo único que nos debemos unos a otros. Y como Pablo, predicamos a Jesucristo, dando a conocer el gran misterio que se revela en las 7 epístolas de la iglesia. Para aprender más de las grandes verdades en las que queremos permanecer de Romanos, quizá disfrute tomarse el tiempo para leer la sesión práctica, esos son los capítulos 12 al 16, y encontrar algo en lo que realmente enfocarnos y aplicar esta semana. Para que algo se desarrolle con calidad y permanezca, tiene que comenzar con una base sólida. Para el creyente, Romanos es ese fundamento sólido. Romanos establece que es imposible que alguien sea justificado ante Dios por sus propias obras, y que es por creer en la fe de Jesucristo que somos hechos justos, porque los justos por creencia vivirán. Sí, Romanos es el fundamento sólido para todo creyente, porque Romanos expone la gran doctrina y enseñanza a la iglesia sobre cómo creer correctamente. Dios les bendiga.
dead in sin, but now I live. I'm not going back to where I've been. There was a time when all seemed lost and God seemed Oh, so far away. But God made for us a way. To Him, look at all we've gained. By God's grace, we have much more. thanks to Christ, We have much more. with His strength inside, we give much more. Let's give much more. I'm dead to sin, so now I live, acquitted and truly cleansed. I'm Born again, made new within. At that moment, freely given a life from Him. Now what will I do with my life for Him? Oh, I'm all in. I'm all in. By God's grace, we have much more. thanks to Christ, We have much more. with His strength inside, we give much more. Jesus paid the cost for everything lost. It's all been recovered and much more. Justified at last, and we're safe from wrath. Now our future holds Much more. We can imitate our loving God's nature with power to love. Much more. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. By God's grace, we have much more. thanks to Christ, We have much more. with His strength inside, we give much more. By God's grace, We have much more. thanks to Christ, We have much more. with His strength inside, we give much more. Let's give much more. Gracias, reverendo Lippold, por esa gran enseñanza, guiándonos a través del libro de Romanos, sección por sección. Es claro ver que nada en esta vida se sostiene sin un fundamento firme. Y como creyentes renacidos, cuán agradecidos estamos por ese fundamento de Romanos. Que tenga una excelente semana por delante para profundizar en el libro de Romanos en su tiempo de estudio personal. Les amamos, Dios les bendiga.